más de Arte al Descubierto. En esta ocasión, como siempre en esta temporada, es Arte al Descubierto por España. Y en este episodio tenemos a un invitado muy interesante en su historia que se llama Gianfranco Lacognata. Él es un artista italiano, nació en Sicilia y actualmente está residiendo en Barcelona. El tema que vamos a abordar el día de hoy es esto de poder dar espacio al arte y vivir de ello. Como siempre les digo que Arte al Descubierto es un programa de artistas para el mundo que busca en algún punto generar un archivo de experiencias de artistas y distintas voces de la cultura para poder ayudar a aquellos artistas que están iniciando su camino. Así que en esta ocasión vamos a comenzar. ¿Desde dónde se están uniendo? Por favor, comenten. Acá estamos intentando sumar a Gianfranco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ah, Gianfranco? ¿Todo bien? muy bien, todo muy bien. ¿Y Nos, ve- tú? nos vemos nuevamente. Sí. Bueno, te quería agradecer mucho por, nuevamente, perdón que sea tan repetitiva, pero quería agradecerte mucho por haberte sumado a este proyecto, que bueno, para mí es muy importante. Hay gente que se está sumando desde Colombia, España, bueno, por acá están comentando, así que, bueno, muchas gracias, en serio. No, gracias a ti. Para mí es un placer. Eh, en fin, cuando un italiano tiene ocasión para hablar y dar, desahogar sus propias ganas de, eh, bueno, de darle al pico, como se dice aquí, no es ningún esfuerzo. Yo no tengo ningún problema. Es más, me parece muy interesante lo que estás haciendo. Creo que puede ser muy útil por un lado. El otro lado, creo que hacer comunidad y establecer un círculo entre, además, gente de diferentes países puede ser muy útil. Hablamos hace poco con amigos de que, bueno, es una de las quizás muchas ventajas o algunos pensarán que pocas de estos nueva tecnología. A mí me parece que es de lo mejor que sale aquí, que se arman comunidades, amistades eh, con gente de otras partes. Y, bueno, en fin. Así que esto, Exactamente. Sí, bueno, que, creo que un poco esto de las redes de alguna manera ha venido para quedarse eh, en cierto aspecto porque de alguna manera nos acerca a pesar de la lejanía, porque esto sería imposible que sucediera en otro contexto. Y hablando de contextos, me gustaría hacerte una pregunta, porque en algún punto, muchas veces yo, no sé por qué motivo, me conecto y siento o interpreto que la historia del otro tiene relación con la mía, ¿no? Yo esto no te lo conté y probablemente no lo sepas, pero eh, cuando yo era pequeña viajé a España y viví allí por 7 años. Para mí ese proceso de adaptación fue bastante complejo. Y me gustaría que vos pudieras compartir cómo fue tu proceso para poder adaptarte y también, si ustedes no han visto la obra de Franco, les recomiendo que la vean porque hay como mucha reminiscencia respecto a tu tierra. Entonces, quería preguntarte un poco eso, cómo fue tu proceso y cómo también cómo has atravesado lo que es tu obra, ¿no? sí, bueno, es muy sencillo. Yo llegué a Barcelona por una beca que se llama Erasmus, supongo que sabes lo que es. Sí. Soy arquitecto, bueno, para la gente que no me conoce, soy arquitecto bueno, pinto desde hace relativamente poco. Eh, Quiero decir, desde pequeño no paraba de dibujar y siempre ha sido
una pasión o una obsesión incluso. Entonces es algo que es parte de mí, siempre ha sido parte de mí. Eh, pero en el momento en que había que decidir qué camino escoger y por la generación a la cual yo pertenezco, pues al final, en lugar de seguir por los estudios artísticos y por bellas artes, etcétera, pues me decanté por la arquitectura. No me arrepiento porque es una profesión, bueno, unos estudios muy completos, en que también se estudia mucho arte, historia del arte, eh, y también una profesión a 360 grados. Hay que ser un poco de todo siendo arquitecto, ¿no? Saber dibujar, tener visión espacial, capacidad de representación de Sí. lo que tú ves y lo que también no ves y te imaginas, con lo cual ese proceso, ese ejercicio fue muy enriquecedor para mí, ¿no? Entonces, yo vine aquí estudiando arquitectura y llegué aquí para, bueno, en esa época era una novedad, yo fui un pionero, ¿no? Del proyecto Erasmus. Y bueno, me gustó tanto, o sea, me gustó, yo estaba estudiando en Roma, soy de Sicilia, pero me fui a estudiar arquitectura en Roma, con lo cual ya con 18 años empecé a crecer de manera, digamos, autónoma. Y bueno, entonces también en Roma, evidentemente, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque es una ciudad increíble, pero también a la vez muy caótica para un chico que venía de un pueblo muy pequeño. Con lo cual, en Barcelona encontré como una especie de, bueno, de dimensión humana que estaba entre Barcelona y Ragusa, entre Roma y Ragusa, ¿no? No era, es una gran ciudad, ciudad muy grande, pero a la vez tiene una dimensión muy humana. Aquí es mucho más fácil salir solo por la calle, encontrarte con alguien que conoces, cosas que en Roma eh, cuesta más, ¿no? Es una ciudad Está muy grande, completo. supongo. Exacto, con lo Sí, cual, bueno, Barcelona tiene para mí, bueno, fue la, quizás a veces pienso que a lo mejor cuando yo llegué aquí estaba un poco decepcionado de los estudios de arquitectura porque se me estaban haciendo muy complicados, veía la profesión muy difícil en Italia y llegar aquí fue un empujón, un subidón de energía y de esperanza. Entonces, bueno, gracias a esta ciudad yo diría, acabé los estudios y, bueno, terminé viviendo aquí. Siempre me he movido al final entre España e Italia, pero eh, aquí es donde también he construido familia, tengo dos hijos, quiero decir, ahora he puesto raíces, ¿no? Eh, claro. bueno, la pregunta es un poco, no sé si era lo que te Sí, esperabas escuchar, pero es totalmente. El, pro- el proceso y el proceso de adaptación entonces terminó siendo ese empujón para que vos pudieras finalizar tu estudio, ¿no? sí, a ver, piensa, bueno, y ahora, digamos, dirigiéndome más hacia jóvenes que nos pueden escuchar. Para mí siempre, o sea, viajar sin tener una meta concreta puede estar bien, también es otro tipo de viaje, porque a veces uno se marcha sabiendo qué es lo que deja y, no, y sin saber qué es lo que está buscando, ¿no? Pero en mi caso pasó un poco esto, pero de alguna manera mucho más facilitado en ese proceso por el hecho de entrar en una escuela, en una universidad, compartir estudios. O sea, yo entré en una comunidad desde el principio, no me encontré solo. El idioma, la cultura es muy cercana. En Sicilia hablamos un dialecto que tiene muchas palabras españolas, no fue muy complicado Parecido. aprender. Sí, incluso el catalán, o sea, estamos todos empapados de la misma cultura, los españoles de los italianos de los españoles, al final no es un viaje, no es como irse, lo que sea, a China o a Japón o ¿no? en otro Sí. continente.
lo mismo me pasaría yendo a Buenos Aires, seguramente. He estado 2 veces y me siento como en mi casa, realmente. Con lo cual, no fue muy complicado, ¿no? Eh, luego, bueno, al final la ciudad se convierte, cuando se convierte poco a poco en tu ciudad, bueno, se llena de cosas cotidianas que pueden estar pasando en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Con lo cual, la vida cotidiana, diario, ir a trabajar o leer, o, digamos, empaparse de la cultura del lugar, todo esto, creo que es algo natural, que con el tiempo puedes construir hasta siendo de otro continente, ¿no? No creo que sea complicado. Y en ese tránsito, o sea, cuando vos finalizaste, digamos, tus estudios como arquitecto, ¿no? ¿Cuál fue el punto clave por el cual vos tomaste la decisión? O no sé si es que hubo una decisión o hubo algún momento, ¿no? Bueno, De quizás empezar a dar más espacio al arte. digamos que en ese momento yo estaba enfocado en la arquitectura, pero realmente lo que quería era quedarme en Barcelona. O sea, es una ciudad que me empezó a despertar mucha curiosidad para la arquitectura en sí, pero también para el tipo de vida, para lo que yo sentía que me hacía crecer como persona. Con lo cual, el objetivo era ese y lo que estuve haciendo durante los primeros años era buscarme becas de estudio para poder quedarme aquí y buscar trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, no me fue complicado, la verdad, había muchas maneras de acceder. Claro, estamos hablando de hace casi 30 años. Quizás ahora nos sirve mucho dar estos consejos a los jóvenes. Yo no sé cuánto fácil sea hoy en día conseguir becas, pero en esa época, después del Erasmus, yo conseguí la beca Leonardo, que era una bolsa de estudio que ganaba poco dinero, pero básicamente tenías que encontrar un estudio donde trabajar y luego otra del Ministerio de Educación italiana, en fin. No paraba de encontrar becas, empecé a trabajar y me metía en el mundo de la arquitectura, pero también fue crucial encontrarme con algunos personajes, algunos profesores que me abrieron la mente en alguna manera y que luego construyeron mi forma de pensar y de proyectar y también, digamos, un estilo a la hora de pintar. O sea, yo siempre en los cuadros que pinto hay una componente eh, muy cercana a la arquitectura que es eh, el proceso en que llego a la pintura y el hecho de buscar siempre una historia, un cuento que me apasione. A mí me gusta también mucho escribir y, y bueno, las tres cosas, escritura, pintura, arquitectura, también he sido, entre comillas, músico, o sea, tengo pasión para, en pocas palabras, para cualquier expresión artística, siempre he sido así, de pequeño, con lo cual, aquí en Barcelona, Polifacético. ¿eh? Que sos en cierto punto polifacético. De hecho, eso que mencionás respecto a tu manera de encarar, bueno, como decimos acá en Argentina, el laburo, es decir, la obra. eh, de hecho, yo había marcado algo que vos habías mencionado, que es que los arquitectos no nos subimos a las ramas a la hora de hacer un proyecto. Eso me resultó muy interesante. Nos alejamos para tener una visión de conjunto y nos acercamos para estudiar el mínimo detalle. Eso me parece como algo súper Y esto es un concepto, interesante. me viene bueno, de un libro que leí de pequeño y que siempre he tenido muy presentes, ¿no? Entonces hay escritores, libros y profesores que de alguna manera han conseguido entrar más en mi personalidad, en mi cabeza, en mi corazón, digamos, porque no solamente es un trabajo intelectual, sino también, bueno, de pasión, ¿no? Y han marcado un cambio, ¿no? Y uno de estos, pues, es un libro de Italo Calvino, se llama El varón rampante, que siempre cito
a la hora de explicar un poco. Porque sí, es la historia de un chico que se sube a un árbol, bueno, es el hijo de un varón, entonces familia aristocrática, y decide subirse a un árbol y no tener ya nada que ver con la familia, con su padre, que le obligaba a seguir pues ciertas normas de comportamiento, de sociedad, ¿no? Entonces él rechaza todo eso, se niega, se sube a este árbol y a partir de ahí vive toda su vida encima del árbol. Y cuando sube al árbol y empieza a mirar la realidad desde el árbol, desde ese punto de vista, de repente se empieza a relacionar con los demás, de introvertido se convierte en un niño extrovertido, habla con todo el mundo, empieza a entender la realidad y entonces siempre digo que es una visión muy arquitectónica porque nosotros tenemos esta obligación y capacidad de, digamos, de representar en una planta, ¿no? Es un edificio, una vivienda, entonces tenemos este ejercicio muy eh, hecho muy propio, ¿no? Lo tenemos muy incorporado, no sé cómo decir. Es algo que es parte de nosotros, ¿no? La capacidad y la necesidad a veces también de tener una visión más amplia de la realidad. Y es una manera para entender mejor, interpretar, representar, y luego viene el detalle. Entonces, a veces cuando empiezas por el detalle te pierdes la escala. Cuando dibujas, esto pasa, ¿no? Claro, la gente que tiene la mano muy ejercitada puede directamente empezar con un pie, con una nariz, ¿no? A la hora de dibujar un rostro, un cuerpo humano o cualquier cosa, ¿no? Puedes empezar por un detalle si tienes muy a la mano el concepto de proporción, pero lo normal, lo habitual y lo aconsejable, tú eres profesora, es que se arme primero, ¿no? Una cuadrícula, Exactamente. Sí, unos ejes, para tener clara que la aunque, proporción y que no te salga luego un brazo más corto y una nariz demasiado grande pero y bueno. aún así necesitas tener la perspectiva para, digamos, necesitas tener esa amplitud de perspectiva de poder alejarte y acercarte, por más que comiences por un detalle, ¿no? O sea, por más que comiences por el ojo o por la nariz, eso es algo que tenés que ir entrenando en el tiempo, que es la capacidad también de la percepción, ¿no? Claro, y es algo que nosotros, bueno, los arquitectos hacen ya hoy en día con el ordenador, con programa, puedes hacer zoom in y zoom out y acercarte más o menos, pero a la hora de pintar cuadros de gran escala, de tamaño, que superan tu visión, digamos, de cerca, ¿no? O sea, que necesitas ya empezar a moverte y a alejarte para no perder eh, la visión, aunque lo hayas armado con ejes y lo hayas previamente construido, a la hora de acercarte mucho puedes perder la visión global, total y lo que querías conseguir si es que tenías un plan, porque a veces también puedes pintar sin un plan preestablecido, ¿no? Otra, a veces también la pintura de gran escala te acaba ganando, o sea, o acaba sugiriéndote cosas que cuando te las habías imaginado no preveías, ¿no? Entonces, también hay una parte de improvisación y de descubrimiento constante, ¿no? Pero también hay este pasito hacia atrás y ver si lo que estás haciendo tiene sentido, si te estás perdiendo en los detalles, estás perdiendo la escala, la proporción o estás combinando colores que no quedan bien entre sí. Necesitas alejarte y verlo desde más lejos, ¿no? Y esto es un poco yo, que me ha dado la profesión de arquitecto y que de alguna manera, involuntariamente, creo también, llevado al arte, ¿no? Pero también me Sí, refería al proceso creativo. El proceso creativo es, a veces me cuesta salir de mi papel de arquitecto, ¿no? Entonces, la pintura se convierte en un proyecto y a veces está bien, a veces también digamos, liberador improvisar y no tener que armar necesariamente, ¿no? Y moverte
más por la inspiración o, no sé, yo a veces me levanto por la noche y pinto porque necesito pintar o porque me compra unos colores y quiero probarlos y entonces improviso. Bueno, el arte, Y también, perdón el, pero también creo que tiene mucho que ver con la resolución de problemas. Es increíble cómo yo creo que todo lo que aprendemos, de alguna u otra manera, tarde o temprano, lo terminamos volcando en lo que hacemos. Y mucho, mucho creo que de tu profesión como arquitecto también lo has ido incorporando. De hecho, eh, como esos sketches o bosquejos previos, que son los que comenzás a encarar en algunos trabajos, esta cuestión del alejarse y el acercarse. Hay como muchas cosas que están presentes y también en la cuestión del relato, esto como de traer eh, esas historias de tu infancia, que eso me parece como también muy enriquecedor y por eso también te quería preguntar cómo fue esa búsqueda, la búsqueda de tu lenguaje artístico, cómo fue tu proceso. eh, la verdad es que no me lo he puesto nunca como un objetivo. Igual el secreto es este, no tener la obsesión para, para esto, para no. Si yo simplemente yo he he vuelto al dibujo y a la pintura, no le he dejado nunca, obviamente, porque siendo arquitecto siempre estás ahí dibujando garabatos y aparecían en los planos figuras humanas y no, siempre ha sido así para mí. Pero realmente me he puesto más en serio a raíz de las cuestiones personales que estaba viviendo, de problemas y tal. Entonces, para mí fue un poco una terapia, con lo cual una terapia que decidí espontáneamente un día, compré una libreta que normalmente me sirven para apuntes de arquitectura, pero en ese momento decidí que tenía que ser simplemente de dibujos, con lo cual empecé con fotos que tenía guardadas y que no había publicado nunca, fotos mías personales, tengo carpetas de fotos de Sicilia, de, de mujeres mayores, no sé, empecé realmente con una serie de mujeres mayores, no sé por qué, mujeres solas, mayores, que igual tenía inconscientemente algo que ver con lo que yo estaba sintiendo en ese momento, no lo sé. Pero la cuestión es que empecé simplemente copiando fotos, reinterpretándolas, dibujando con un bolígrafo y poco a poco esa obsesión que yo tenía de niño volvió a aparecer y no podía parar de dibujar y entonces empecé a comprar colores, empecé a investigar en todas bueno, en todas las técnicas posibles e inimaginables y ahora soy profesor de técnicas de representación en una escuela de diseño. Entonces, a raíz, a raíz de esto, o sea, de haberme empapado no tengo la experiencia de alguien que ha estudiado bellas artes, pero realmente le he echado muchísimas horas, nocturnas, diurnas, y es algo que está en parte de mí y creo que esto, juntamente a la experiencia profesional, ha construido, digamos, un estilo, si se puede llamar así. No lo sé si realmente tengo estilo, si es reconocible o no reconocible. Evidentemente tengo unos referentes, porque, como dice Antonio García Villarán, esto del concepto de ser autodidacta hoy en día no tiene ningún Sí, sentido. Es cierto, o sea, yo hasta he utilizado tutoriales de Antonio eh, y, y, he tenido referentes artísticos como William Kendridge. No sé, para mí William Kendrick me abrió todo un universo que llegaba a la animación también. Gerhard Richter, el uso del óleo, en fin, evidentemente tengo presentes, ¿no?, referentes, ¿no?, unos modelos. claro.
los he copiado. O sea, no me he puesto a copiar obras de uno o de otro. Una cosa que aprendí de uno de mis mentores, de mis profesores de arquitectura, es que contradice un poco lo que decía Picasso, ¿no? Que no solamente hay que copiar, sino que hay que robar, o no sé si es una frase que Sí, sí, alguien sí. se ha inventado Sí. esto en su... pero bueno, corre por ahí esta frase atribuida a Picasso. Pero bueno, en realidad mi profesor, que era Albert Viaplana, decía que uno puede estudiarse, empaparse de otros arquitectos o artistas, pero a la hora de pintar es mejor cerrar el libro o no mirarlas y ser uno mismo. Y en mi caso ha sido así. Evidentemente luego lo que has estado mirando va a salir en tu técnica, en tu manera de dibujar y va a aparecer porque es un estilo que te gusta o a que tú has tratado de imitar en algún momento, pero es mejor no tenerlo presente para que no salga una copia de eso o para que no nos gane, no nos quite libertad. Entonces esa manera, o sea, si sale a raíz de nuestra memoria, seguramente lo reinterpretaremos y lo haremos nuestro, ¿no? Le pondremos algo nuestro. Y eso es lo que un poco he ido haciendo. Es un buen punto porque a veces uno está con esta idea de la cuestión del estilo o, o de un lenguaje propio cuando en realidad quizás se trate de una especie como de proceso que además es cambiante, porque uno está todo el tiempo incorporando y conociéndose, aprendiendo siempre también, que me parece algo muy interesante lo que aportaste. Eh, y ya como hablando un poco del tema de la entrevista del día de hoy, que era dar espacio al arte y poder vivir de ello, eh, yo quería preguntarte si recordás la primera vez que vendiste una obra. Y sí, en realidad Esa experiencia. fue bastante rápido y a raíz también, bueno, empecé a hacer público lo que estaba dibujando en las redes y, y hubo bueno, mucha repercusión, todo el mundo empezó a animarme, a decirme que lo estaba, que bonito, no sé qué. Entonces empecé a vender muy rápido. Ahora el primero, la verdad es que no sabría decirte, porque, pero bueno, digamos que la primera exposición que monté, o sea, antes de exponer estuve esperando mucho tiempo porque no me sentía seguro. Por un lado, no pensaba que esto, claro, para mí yo seguía siendo arquitecto, con lo cual nunca ha sido una cuestión de supervivencia tener que vender, con lo cual me he podido dedicar a esto de manera apasionada y sin esa afán, Presión, sin esa... Pero también es claro. en un momento, o sea, el momento en que más me dediqué fue en 2019, 2020, cuando empezó la pandemia, porque nos quedamos básicamente sin trabajo. Entonces, las obras se pararon, los proyectos también, porque los clientes no sabían si podían llevarlo. Había una incertidumbre en el aire que Sí. nos obligó a estar parados durante un tiempo. Entonces yo empecé a producir, no paraba de pintar y hice durante la cuarentena, pues pinté 40 cuadros y cuando llegué a esa cifra más o menos, pues bueno, me propusieron una exposición y eh, me invitaron a utilizar un espacio. Era una nave industrial muy grande, se llama Naubostik. Me lo propuso un arquitecto que llevaba, y compañero, amigo, y que llevaba los eventos en estas naves, y él tenía que inaugurar un nuevo espacio y me dijo, oye, ¿por qué no te animas a exponer lo que estás haciendo? Y entonces, bueno, pactamos un poco los términos y las condiciones y monté esta exposición y fue un éxito. Vendí esa noche, no sé si, no te quiero exagerar, pero yo creo que entre dibujos y cuadros, más de 10 o 12
lo cual parece ser que es una cifra importante Sí, de total. primera exposición, y que también es cierto que, que fui, no tenía una galería detrás. Las galerías suben el precio de la obra, ¿no? Porque tienen que ganar Por la comisión. gente con una comisión por el trabajo que hacen, con lo cual, y siendo un artista que empezaba, pues no tenía cifras astronómicas, ¿no? Mis tarifas eran bueno, muy abordables, ¿no? Y bueno, y también pues la profesión de arquitecto me ayudó porque yo tengo muchos contactos, mucha gente, a los clientes a los cuales les he hecho una casa les hacía ilusión tener también un cuadro del arquitecto, con lo cual no sé si soy muy de ayuda en este sentido, ¿no? Para alguien que está empezando. O sea, salí de alguna manera con una ventaja, ¿no? Pero por otro lado, creo que esa condición de necesidad debido a la pandemia coincide de alguna manera con la necesidad que tiene gente que acaba la carrera y necesita meterse en este mundo. Y creo que la necesidad un poco te tiene que empujar, ¿no? Y tiene que empujarte Sí. a, bueno, a moverte, a trabajar y a... Otra frase que decía bueno, que la inspiración te tiene que coger trabajando. Yo estoy de acuerdo, aunque a veces la inspiración te coge mirando una película. Eh, yo Sí, es verdad. hace 2 años, por ejemplo, murió mi madre, era en plena pandemia, era complicado viajar, hace, sí, 2021, 2022. Y bueno, yo me encontraba en un estado emocional bastante duro, y bueno, en ese momento no tenía, me faltaba inspiración, no sabía qué pintar y no tenía ganas de pintar, estaba totalmente... Y yo trato de dibujar y pintar cada noche, ¿no? Es un ejercicio que luego encontré un artista argentino, Guillermo Roux, que decía lo mismo. Sí. Eh, Cada día Ujú. trataba no se iba a dormir si no hacía un dibujito. Pues yo esta regla un poco me la aplico, aunque no publique o no se convierta en una obra de arte, pero aunque sea un dibujito en un cuaderno, lo trato de hacerlo. Y, y bueno, en ese momento que no tenía inspiración, al final la inspiración me vino por una película. Estaba mirando Ocho y medio de Federico Fellini, que habla de la falta de inspiración realmente. O sea, la película, él montó una película sobre, sobre la falta de inspiración, ¿no? Él tenía que hacer la octava película y media, porque había hecho 8 películas, o sea, había hecho 7 películas y había participado en un 50% en otra película. Y no sabía qué hacer, no sabía qué películas hacer, de qué hablar, ¿no? Y, y entonces monta una película sobre esa falta de inspiración. Y toda la película, no sé si la has visto, cuenta la historia de un Sí, director que no sabe qué hacer y empieza a juntar actores. Y entonces, bueno, yo vi la película, me encanta, no era la primera vez que la veía, y estaba rodeado de cuadros míos, de fotos de mi madre, entonces, bueno, ahí monté un cuadro que juntaba todo ese escenario, como la película de Federico Fellini. O sea, me inspiró y me desbloqueó de alguna manera. Entonces, pues, por eso digo que a veces la inspiración te coge viendo eh, una película, leyendo un libro o haciendo otra cosa que no sea trabajar, ¿no? Y sí, bueno, en algún punto hay que aprovechar eso que uno considera como, como quizás una debilidad o un bloqueo, aprovecharlo justamente y sacar partido de él. Acá Antonio García Villarán está preguntando respecto a lo que habías estado mencionando sobre esa primera venta que tuviste y pregunta qué horquilla de precios tenías en esas 10 obras que vendiste. bueno, yo sumaba, claro, me estuve un poco preguntando por ahí y sumaba lado más lado y multiplicaba por un factor que era, dependiendo un poco también de la técnica, era 8 o 10. Lado más Bien. lado y, y entre 8 y 10.
Es un poco lo que él nos fue enseñando también, es parecido al sistema que él plantea también, así que sí, súper interesante. Ahí también justamente te quería preguntar, porque habías mencionado que con galerías de arte, no sé si posteriormente trabajaste o siempre te mantuviste como alguien Bueno, independiente. hasta hace un año, diría, sí, hasta hace un año. Luego hice una exposición y vino un galerista. Bueno, la exposición la hice, me invitaron a un ayuntamiento del Masnou a exponer una serie de dibujos, de cuadros que había hecho solo encima de un libro de arquitectura. Y bueno, vino un galerista interesado que lleva una galería que se llama Pigment Gallery aquí en Barcelona. Una galería que yo ya seguía, me parecía muy interesante lo que exponía y entonces, bueno, me convenció, me gustó su propuesta y a través de él pues expuse en el Círculo Ecuestre, que es aquí un espacio en Barcelona eh, que organiza una feria de arte en diciembre, y en su galería aquí en Barcelona. Y luego él tenía también, en ellos tenían también Pigment Gallery París, y me llevó a París a exponer. Además, la calle de la galería era, eh, ahora lo diré fatal, porque hablo francés, tengo un acento peor que el de Antonio a la hora de hablar en inglés, y no me atrevo a decirlo, pero lo diré, haré la traducción. La calle se llamaba Calle del Rey de Sicilia, y, o sea, fue perfecto, porque soy siciliano, entonces Claro, te venía al pelo, es era mi como que, como anillo al dedo era. De hecho, bueno, Pigment Gallery, cuando que conocí a Antonio, que de hecho Antonio estaba preguntando si nos podés decir los precios de las obras, si es que recordás. Conocí la galería, Pigment Gallery, porque de hecho Marta Fábregas también está ahí, no sé si ubicás a Marta, sí, sí, sí. pero a Marta la conocí en Barcelona también cuando fui, así Pero, que sí. a ver, había dibujos, dibujos en cuadernos, entre 100, sí, 100 euros, 50, igual algún dibujito pequeñito, 100 cuadros. Pues había cuadros más grandes que se vendieron sí, 1500, otros más pequeños a 600. Los óleos, creo que el más pequeñito era un formato como de DIN A3, eh, estaban a 600. Eh, y, Buenísimo. y sí, más o menos, sí. Entonces, bueno, sí, no, 800 creo. Entonces, Y bueno, sí, iba. ¿te diste en contacto con esas personas con las personas que adquirieron la obra? ¿Con los coleccionistas sería? Sí, sí, a ver, algunos, repito, algunos habían sido clientes de proyectos de arquitectura, y otros no. De hecho, estuve pintando una serie de cuadros eh, que eran gente asomada a los balcones durante la pandemia, y le pedí a amigos que me mandaran fotos. Entonces, algunas de estas fotos las escogí, las cambié un poco de posición, de perspectiva, y bueno, pinté una pareja de señores fantásticos, señores mayores, eh, que estaban asomados ahí, bueno, en el balcón. Y, eh, y luego, durante la exposición, una chica reconoció a estos dos señores y les envió la foto. Y Mira. sí, bueno,
me llama Alex, el señor, y me dice, hola, soy Alex, tu modelo. Quería saber hasta ya está la exposición porque me gustaría ver si me gusta el cuadro, comprártelo. Y entonces vino, le gustó el cuadro, lo compró y me encargó un retrato suyo y de su gato. Y bueno, realmente fue mi primer encargo de... yo en ese momento no me tomaba el... No, me habían propuesto, me habían encargado, me habían propuesto cosas y había dicho que no porque quería, repito, o sea, yo soy arquitecto, con lo cual mi profesión y vivo de, Entiendo. por lo cual podía en ese momento decidir. Luego aprendí también a aceptar los encargos, pero en ese momento no me interesaba. Yo quería dedicarme a pintar lo que me inspiraba. No quería tomarme de manera profesional hasta que luego empecé a exponer, ¿no? Pero hasta ese momento yo había rechazado encargos. Y la verdad es que ese retrato me costó mucho porque era un encargo y era un trabajo, entonces no tenía que pintar lo que se me ocurría, lo que tenía ganas yo, sino tenía que hacerle un retrato a este hombre. Y entonces se convirtió, bueno, las sensaciones eran vuelta otra vez al mundo de la profesión, de la arquitectura, ¿no? Entonces era un encargo y tenía que respetar de alguna manera lo que él me proponía. Pero bueno, al final yo hice unos cambios a su pose, porque hicimos toda una serie de fotos y no había manera de sacarle la sonrisa al hombre. Yo no quería, no me interesaba, o sea, quería otro tipo de mirada, una mirada más profunda, una mirada que me contara un poco o que me hablara de él y no una sonrisa, ¿no? De foto, de selfie o de... Y entonces le cambié la expresión y él al principio pues me dijo que no le gustaba. Entonces fue, Muy no iba, complejo el proceso. sí, fue complejo. Me hizo cambiar cosas de estilo que yo no quería cambiar, pero al final salí haciendo lo que me gustaba. Y, y le convencieron en su entorno que el cuadro estaba bien así, que no había que tocarlo. Y eso fue una suerte, digamos. Y fue una experiencia muy Eh, enriquecedora. y creo que en algún punto poder también trabajar con encargos te ayuda también a adquirir otras herramientas, pero sí que es verdad que de alguna forma ponerse, porque a mí puntualmente lo que me pasaba antes era que producía por necesidad y cuando quería. Pero bueno, después de la mentoría con Antonio descubrí que si yo también no me ponía firme y decía, bueno, me voy a poner a trabajar en esto durante un tiempo y ver en ese tiempo qué es lo que se produce, es como que si uno no aprovecha eso como impulso, después todo de alguna forma se va como licuando o va desvariando. Y creo que los encargos, un poco esa disciplina, traen también, que creo que está interesante para poder trabajarla. Eh, Claro que yo lo que sí. te quería preguntar, eh, con respecto a esto que habías mencionado, eh, porque un poco algo que pasó con anteriores artistas fue que estuve consultando esto de las experiencias con los coleccionistas, porque muchas veces lo que sucede es que porque quizás uno está o en una galería o hay intermediarios, uno no tiene ese contacto y no sabe qué es lo que realmente se produce. Em, y me parece súper interesante, de hecho, un coleccionista que vino a Arte al Descubierto, me parece como muy interesante poder contar esas experiencias, porque también abren la perspectiva, creo yo. Y bueno, justamente por eso esto que te preguntaba, ¿no? ¿Tuviste algún otro acercamiento así esa noche que vendiste esas obras con, Mira, con otros coleccionistas? me
pasó en las últimas que se acercaran coleccionistas, pero simplemente porque el coleccionista quizás busque más, bueno, como invierte de alguna manera en arte, pues quizás busca, bueno, y trata de invertir en artistas que vayan a tener recorrido y que, entonces, lo que me pasó es que, no voy a decir el nombre, pero vino un coleccionista bastante conocido y le gustó lo que yo estaba exponiendo y me dijo, vamos a ver de aquí a un tiempo cómo te va y volvemos a hablar. Entonces no me compró en ese Buenísimo. momento. Y, y evidentemente esto un poco te da rabia porque bueno, eh, también lo entiendo, al final el mundo del arte también está hecho de estas cosas y yo no lo critico, simplemente lo asumo pero la mayoría de los que me han comprado hasta ahora han sido simplemente porque les gusta, porque se enamoran del objeto y lo quieren tener en su casa. Yo creo que principalmente esto. Pero también me hacen bueno, conociéndolo luego, me dicen a ver qué pasa, qué vas haciendo y nos volvemos a ver porque me interesa tu recorrido, o sea, que también son conscientes de que están comprando a unos precios asequibles que quizás de aquí a un tiempo van a subir. Y claro, cambiar a una galería también suponía eso, ¿no? Perder, por un lado, bueno, esa autenticidad, ese trato directo, ¿no? Eh, pero, en fin, también depende de la relación que tengas con el galerista y de lo que tú decidas con él, ¿no? No creo que hay un discurso, la exclusividad funciona, que hablábamos con Ferran, con Pigment, es a nivel de ciudad y en otras ciudades donde no haya Pigment y no, quiero decir, no hay ningún problema en poder exponer o en poder vender de manera directa o a través de otras galerías. Yo ahora estoy organizándome, bueno, estoy trabajando en una exposición en Sicilia y evidentemente no tengo por qué dar explicaciones o es más, creo que tendría al contrario el apoyo. Pero eh, es verdad que hoy en día quizás el paso porque me convenció, pero realmente el paso de llegar a una galería no sé si es tan necesario o se puede llevar de una manera más independiente o que el trato sea el que tú quieras, realmente yo creo. Puedes pactar eh, un poco lo que necesitas. Tenemos que ser conscientes. Acá, sí, Antonio García Villarán dice que yo creo que Internet nos ha regalado una gran oportunidad a los artistas. Esta oportunidad se llama libertad. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que tenemos esa oportunidad de no tener que... Es cierto que la galería te da, entre comillas, un prestigio porque hay alguien que está apostando por ti y que está considerado como fiable, ¿no? Entonces, de cara a alguien que invierte en arte, ser recomendado a través de, ¿no? La figura de galerista es lo que te da un poco. Pero esa figura puede estar avalada también por otros tipos, o sea, puede estar sustituida por otras cosas y incluso por reconocimiento de las redes sociales, de alguna manera, ¿no? A mí me consta que o sea, tengo amigos artistas que no han pasado por galerías, que son muy conocidos en las redes, tienen miles y miles, o sea, 500.000 followers y que no hacen el paso de pasar a la galería porque no lo necesitan, porque ya tienen ese reconocimiento que no siempre es el reconocimiento de un curador de arte. ¿No? O sea, el hecho de que tengas muchos followers no quiere decir necesariamente que seas un buen artista, evidentemente, pero de alguna manera te da un empujón,
una difusión que te hace, te ayuda a la hora de emprender proyectos, exposiciones y conseguir encargos, ¿no? Entonces ese trabajo lo consigues a través de la red, yo creo. Em, Algo que justo mencionaste era un poco el tema del mundo, Y también del mundo, sí, quería decir que aparte de ayudarte a nivel, yo creo que la red, yo me lo tomo también como un proyecto artístico cada vez que posteo o que pongo algo, porque tengo un tiempo muy limitado y en ese tiempo tengo que enseñar algo que he hecho o que estoy haciendo, porque muchas veces improviso. Eh, hay vídeos, pequeños vídeos de animaciones y vídeos que he posteado donde no sé qué voy a hacer, me pongo delante de un papel y pongo el teléfono arriba en modo rápido y voy improvisando con el carboncillo lo que surja, ¿no? Y, y esto es algo que, bueno, puedes hacer ahora gracias a este medio, a Instagram, a esta oportunidad. Entonces, si te tomas el medio también como una herramienta, puede ser muy inspirador también. Te pueden salir cosas que no harías sin otras. Es otra herramienta, otro tool, ¿cómo se dice? ¿No? Sí, ¿no? Otra manera exacto, otro, de otro medio también. Sí, estar. totalmente, de acuerdo. Bueno, acá nos queda poco tiempo, pero Antonio comenta que hoy día lo que te da prestigio es la gente a la que le gusta tu trabajo y tus ventas orgánicas. Es un cambio increíble en el mundo del arte, pero es inspirador. De hecho, lo que te quería preguntar es si has encontrado, bueno, diferencias en cuanto al mercado del arte entre lo que es España e Italia. Hablando justo que empezamos a hablar de este tema. Mira, la verdad es que no sé muy bien o sea, yo llevo 30 años viviendo aquí y me han comprado cuadros en Italia, pero han sido ventas directas, con lo cual no he tenido la oportunidad de ver cómo funciona allá realmente. Tengo amigos artistas que viven y que se quejan. Eh, en fin, creo que estos amigos que tengo viviendo en Milán o en Roma también, no sé, o sea, no tienen mucha razón de quejarse, la verdad, porque gracias a estos medios han podido acceder a vender a otros países. Es verdad que en Italia, bueno, como aquí, pues la gente no hay tanta costumbre a salir a la calle. Por ejemplo, cuando expuse en París, el jueves estaba lleno, las galerías estaban llenas de gente, llenas. Y en Barcelona se vende como ciudad del arte, pero cuesta llenar las galerías o las salas de exposiciones, cuesta vender así exponiendo, no es tan fácil, ¿no? Creo que Instagram es una plataforma eh, que tiene mucha más repercusión que, evidentemente, la exposición, como vendemos cosas físicas, pues es necesaria, pero creo que a nivel de divulgación no creo que haya mucha diferencia entre Italia y España y creo que hoy en día, estando en las redes, todo más o menos está al mismo nivel. Lo que estoy viendo es que los jóvenes o artistas que están surgiendo últimamente, que los que están ganando mucho dinero son muralistas, gente que tiene encargos de pintar medianeras o no, parece que son como las nuevas catedrales o las nuevas capillas o los nuevos encargos bueno, eh, que te hacen conseguir mucho dinero porque son superficies muy grandes, porque son encargos con un cliente que tiene más poder adquisitivo porque son comunidades de vecinos. Entonces veo que, bueno,
por lo que tampoco sé si tiene valor estadístico lo que estoy diciendo, pero estoy rodeado de, de gente joven que está manteniéndose y ganando dinero pintando murales, medianeras, haciendo, sí, cuadros de... Acá, bueno, algo que yo quería comentar porque Antonio está comentando nuevamente y ya vamos a cerrar, pero él me acaba de hacer un pequeño comentario respecto a que él considera que hablar de ventas en España o Italia en un mundo globalizado, que es Internet, es absurdo. Y yo lo que quiero comentar acá, que no lo es Antonio, y te voy a explicar por qué. Porque acá en Argentina, por ejemplo, eh, las ventas de arte no son tan asiduas o no es tan común quizás como en otros lugares. El mercado del arte acá está muy centralizado también. eh, y hay como distintos escalafones. Lo que es el arte, eh, por ejemplo, en lo que por el valor que yo lo vendo, quizás la gente de acá no lo puede comprar. Entonces creo que, y no es mucho realmente, voy a ser sincera, y quizás en otros lugares, eh, en fin, es más cómodo comprar a alguien de acá que es, ¿no? Eh, más económico, entre comillas. Entonces, no creo que sea absurdo, porque hay contextos diferentes también en ese sentido. Es lo que pienso yo, lo que quería comentar acá, perdón que haga esta acotación. Y después ya para ir cerrando, Gianfranco, quería pedirte si podrías darle un consejo a un artista que está iniciando en su camino, ¿cuál sería para vos? Eh, bueno, yo creo que eh, es una pregunta difícil porque no depende mucho de, de la forma de ser de cada uno, ¿no? Pero yo creo que evidentemente tiene que creérselo, primero de todo, tiene que creerse que lo que está haciendo funcione y meterle en esto toda la energía que pueda. Pero esto vale, es un consejo que vale para cualquier actividad que quieras emprender, ¿no? Tienes que creerte mucho el proyecto, lo que quieres hacer, centrarte, no sé, emplear muchas horas y también a la vez ser un poco emprendedor, ¿no? Empezar a ver un poco cómo funciona a nivel la profesión, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estar en las redes, hay que eh, promocionar lo que haces, tienes que no puedes pensar que puedes estar pintando toda tu vida en tu taller o en tu casa y esperar que pasen cosas, ¿no? Tienes que exponer, postarla, ser activo y promocionar y creértelo y insistir y investigar pero siempre tratando de hacer lo que realmente te guste más, que te apasiona. No sé, yo, como dije antes, nunca me he centrado en un estilo en concreto, creo que eso es algo que tiene que venir de forma natural y que te puede desviar y llevarte por un mal camino, sinceramente. Pero evidentemente tener unos modelos bueno, claros, sí, si te gusta algo, pero yo he tratado de pintar al estilo de o al estilo de otro simplemente para aprender, para empaparme de esa técnica. Ahora hace tiempo que no lo hago y también porque tengo tiempos muy concretos y muy cortos, porque soy arquitecto, padre, etcétera. Entonces he reducido mucho el tiempo de dedicación y eso me lleva a utilizar ciertas técnicas en lugar que otras o a centrarme en otras cosas que no sean el estilo. Pero creo que, bueno, que es seguir un poco tu pasión, lo que, bueno, un poco tu camino que viene a través, que se va construyendo un poco sobre el trabajo, las horas de dedicación, no sé. No sabría cómo
no tengo entre otras cosas, porque repito, mi experiencia probablemente es totalmente distinta de quien empieza, ¿no? Yo también soy profesor y a los alumnos simplemente lo que trato de hacer es apasionarlos. No me centro tanto en insistir en una técnica, en un detalle, en un ejercicio concreto, sino que trato de apasionarlos, porque sé que si consiguen apasionarse por el dibujo, conseguirán dedicarle tantas horas hasta conseguir ese objetivo. Es lo que trato de hacer. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gianfranco, por haberte sumado el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que se han sumado, que han compartido y que han comentado. Disculpen si no hemos podido seguir la charla, pero se está extendiendo. Así que muchas gracias por todo, Gianfranco, y nos vemos el próximo domingo. Vale, muy bien. Gracias Pues un por todo. saludo, Un gracias. saludo muy grande. Hasta luego. Chao.